que les voy a pedir un segundito porque me olvidé de tenerlo preparado. Así que espérenme un minuto en la compu que lo voy a preparar. No, tengo preparada la clase, no lo tengo preparado, no lo tengo abierto, perdón, no preparado. Me expresé incorrectamente. Y bueno, vamos a ver el último tema. Acá está. Ahora sí. Vamos a ver el último tema que entra el parcial. Después vamos a seguir con otro, pero... Ahora sí. Bueno, este tema es fuerzas... Perdón, porque el viento y la tierra de ayer a los alérgicos nos mató. Bueno, el tema que vamos a ver son las fuerzas intermoleculares. Acá van a ver que dice atracciones intermoleculares. Atracciones o fuerzas intermoleculares, también los van a ver como enlaces intermoleculares. Está dentro de enlaces, pero en realidad es la atracción que existe entre moléculas con moléculas. Ya no nos interesa qué ocurre adentro. Por eso es que vamos avanzando hacia lo que es más lo macroscópico. ¿Qué son entonces las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas? En cambio, las intras son las que tenemos adentro de las moléculas. O sea, las intra es la que une a los átomos. En cambio, las intermoleculares es la que atrae a las moléculas con otras. Y estas fuerzas me determinan, entre otras cosas, el estado de agregación de los distintos compuestos, entre otras cosas. Y ya vamos a ir viendo qué cosas. Acá dice intermoleculares versus intramoleculares. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién gana en cuanto a fuerzas de atracción? Así, sin saber mucho, tocando de oído, digamos. ¿Quién gana? ¿Las fuerzas intermoleculares o las intramoleculares? ¿Cuáles les parece que pueden ser más fuertes? ¿Mm? Las intramoleculares. Las intramoleculares. ¿Habló Lorenzo? Sí, sí. Ah, bien. No, ¿por qué te digo? Porque la clase pasada no me aparecía quién hablaba y ahora sí aparece con un recuadrito. Entonces quería saber si ese recuadrito era. Sí, exactamente. Las fuerzas intramoleculares son las que más fuertes, porque son las que mantienen unidos a los átomos para formar las moléculas. En cambio, las intermoleculares son mucho más débiles. Las fuerzas intermoleculares, como les dije, me permiten, entre otras cosas, determinar o inferir los estados de agregación. ¿Por qué? Porque nos dicen cuán atraídas o cuán cerca están una molécula con otra. Entonces, por ejemplo, me da una idea de la energía que necesito para vaporizar un líquido. Por ejemplo, eso depende de la fuerza intermolecular. Y fíjense, si hablamos del agua, por ejemplo, para vaporizar un mol de agua necesitamos 41 kilojoules. En cambio, para romper los enlaces del agua necesitamos 900 kilojoules. Esto nos demuestra justamente esto, la mayor fuerza de los enlaces intramoleculares, es decir, de los átomos, frente a los intermoleculares. Entonces, ¿qué miden, como les decía recién? ¿Qué nos permiten inferir las fuerzas intermoleculares? Me permiten inferir punto de ebullición, punto de fusión, calor de vaporización, ese delta H, nosotros lo vamos a ver como calor de vaporización, calor de fusión. Y en definitiva, conocer el estado de agregación a determinadas temperaturas. Es decir, por ejemplo, tienen dos líquidos. Todavía no conocemos cuáles son esas fuerzas intermoleculares. Pero así, yo tengo dos líquidos, ¿sí?
Por ejemplo, les doy un ejemplo concreto. El agua. El agua ebulle, es decir, pasa a gas, ¿m? A 100 grados centígrados. Y el alcohol pasa a gas a 78 grados centígrados. ¿M? ¿En qué compuesto habrá más fuerzas intermoleculares? ¿En el agua o en el alcohol? Sin saber hasta ahora cuáles son. ¿Qué les parece? En En el el agua, agua. porque se necesita más calorías para Exactamente. En el vaporizar. agua, sí, sí, en el agua, porque en el agua justamente necesitamos más, necesitamos más, más energía para que pase vapor, y por lo tanto significa que para vencer la atracción entre esas moléculas necesito más energía en el agua, o sea que las moléculas de agua están más atraídas, ¿m? Que el alcohol. Exactamente. Ahora lo que vamos a tratar de ver, de ahondar, es por qué. Es decir, cuáles son las atracciones distintas en el agua con respecto al alcohol que hace que en el agua haya más atracción que en el alcohol. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y bueno, para eso vamos a comenzar a clasificar. Vamos a comenzar a clasificar las distintas fuerzas de atracción y después vamos a ir una por una. Por ejemplo, cuando tenemos una molécula dipolar, acuérdense que yo les dije que teníamos que saber, que conocer lo que era el enlace químico para poder entrar ya en esto. Cuando tenemos una molécula que es dipolar, como es en el caso del cloruro de hidrógeno, acuérdense que dijimos que teníamos una densidad de carga negativa sobre el átomo más electronegativo y una densidad de carga positiva sobre el menos electronegativo, es decir, sobre el hidrógeno. Entonces, en esa molécula tenemos una separación de cargas, es decir, se forma un dipolo. Tenemos un dipolo, o sea, cada molécula es un dipolo. Entonces, esas moléculas, ¿cómo se van a atraer? Y se van a atraer a través de esos dipolos. En el caso de este compuesto, que es un dipolo, se van a atraer a través de un dipolo. Y este es uno de los tipos de atracciones, que es justamente dipolo-dipolo, que se atrae la parte positiva de un dipolo con la negativa del otro. Es la atracción que existe en todas las moléculas que sean polares. O sea, cuando ustedes llegan a un análisis, ¿no?, de un compuesto y me dicen la molécula como un todo es polar, bueno, si esa molécula es polar, forma dipolo, y las atracciones entre las moléculas serán dipolo-dipolo. En las moléculas polares, entonces ya sabemos que la atracción es dipolo-dipolo. Pero bueno, vamos a ir analizando. Tenemos otro tipo de fuerzas que son el ion dipolo, son lo que se denominan las fuerzas de dispersión, puente hidrógeno, ion-ion. Vamos a ir viendo unas por una y después las vamos a ir poniendo en un ranking de mayor a menor fuerza. Por ejemplo, las interacciones dipolo-dipolo, que es la primera que vamos a ver. Y es la que existe entre moléculas, estas moléculas polares. Es la que existe entre moléculas polares. Entre moléculas polares hay una atracción. Podemos determinar la fuerza de esa atracción, pero no nos interesa, yo no quiero que la sepan calcular. Simplemente que sepan que entre moléculas polares existe una cierta atracción. La atracción, ¿por qué ocurre? A través de estos, como ven acá, es decir, a través del dipolo de una molécula con el dipolo de la otra molécula. Y ahí se va creando como una red, digamos, de moléculas atraídas a través de ese positivo negativo con una, positivo negativo con otra. Es una atracción relativamente fuerte, porque es una atracción electrostática. Esto es lo que da lugar, por ejemplo, a que ciertos compuestos sean líquidos, porque se atraen de tal manera que se forma una cierta red líquida, no, con ciertos grados de libertad, pero hay una atracción importante entre las moléculas. En el agua, por ejemplo, hay una atracción dipolo-dipolo. Vamos a ver
¿Qué pasa con el agua? Que es un caso particular también. Bien, luego vamos a ver otra interacción que es la del ion dipolo. Es decir, cuando yo tengo una molécula polar y tengo un ion. Por ejemplo, cuando tengo una sal disuelta en agua. Ustedes saben que las sales son electrolitos, es decir, las sales pueden formar cation y anión, porque son compuestos iónicos. Vamos a lo que hemos visto. Por, por ejemplo, hemos visto que el cloruro de sodio es un compuesto iónico, es decir, que están formados por cationes y aniones que se atraen electrostáticamente. Si yo esa sal, la sal de mesa cualquiera, la disuelvo en agua, ¿sí? Entre el agua y ese cation y ese anión va a haber una atracción ion-dipolo. Cuanto es más la fuerza, bueno, cuanto mayor es la carga de ese ion y menor sea la distancia. Tampoco esto me interesa tanto siempre que ustedes lo puedan visualizar, es decir, puedan ver a dónde está la atracción. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, que dijimos que es un compuesto iónico, que se puede, digamos, en agua, se separa el cation del anión. ¿Por qué se separa el cation y el anión? Justamente por esta interacción electrostática que puede haber entre las moléculas dipolares del agua con su extremo negativo sobre el cation y con su extremo positivo sobre el anión. Entonces, esta es una atracción ion-dipolo que ocurre entre un ion y una molécula que es polar. Entonces, sabemos que el cloruro de sodio puede disolverse en agua, puede separarse en sus iones y disolverse soluble en agua. ¿Por qué? Porque es un compuesto iónico y el agua es un compuesto polar. ¿Qué pasaría en el caso si yo tengo el mismo cloruro de sodio, pero tengo el tetracloruro de carbono, que lo hemos visto cuando vimos enlace, un carbono unido a 4 cloros, siendo molécula como un todo no polar? ¿Qué les parece? Ese tetracloruro de carbono como molécula no polar, ¿podrá interaccionar con el cloruro de sodio, es decir, con el cation y el anión, para disolverlo, para solvatar, porque esto se llama solvatación? O sea, ese solvente solvata, interactúa con el cation y anión y lo disuelve. ¿Podrá un tetracloruro de carbono, que es una molécula no polar, solvatar al cloruro de sodio? Es decir, interaccionar con el cloruro de sodio. ¿Qué les parece? El cloruro de el tetracloruro de carbono es no polar. Si es no polar, no tiene dipolos, no tiene esta posibilidad. Y si no tiene esta posibilidad de interacción, no hay posibilidad de disolver. Entonces, siempre que un compuesto sea polar, puede disolver a una sal, solvatarla, por esa atracción ion-dipolo. Es sumamente importante la atracción dipolo por eso, porque según si es posible nuestra atracción, podemos ver si una sal se va a disolver en un líquido o no. Y se va a disolver siempre que ese líquido, que ese compuesto sea polar. Si no, no. Y acá lo tenemos un poco explicado lo que yo les decía. El cloruro de sodio se disuelve en agua. Se disuelve en agua. ¿Por qué? Porque justamente tenemos una interacción ion-dipolo con las moléculas de agua. Y el cloruro de magnesio también se disuelve en agua. ¿Sí? La interacción será más fuerte o más débil dependiendo de la carga. Dependiendo de la carga del cation, en este caso. En el magnesio tendremos una interacción más fuerte porque es una carga más 2. Pero como les digo, lo que a mí me importa es que identifiquen
ese tipo de interacción, independientemente que sea más fuerte, que la identifique. Y la puedan comparar, sí, con otras en fuerza. Y como les dije, con el tetracloruro de carbono no tenemos este dipolo, entonces no hay posibilidad de interacción. Bien, vamos a ver ahora otro tipo de interacción, que son las interacciones que surgen cuando que son las llamadas fuerzas de dispersión, que son las interacciones que surgen cuando se inducen dipolos. Cuando se inducen dipolos, ¿a dónde se pueden inducir dipolos? Cuando tenemos moléculas no polares. Cuando nosotros tenemos moléculas no polares, es cuando tenemos la posibilidad de inducir dipolos, es decir, una molécula que no tenía polos, y te voy a crear polos a esa molécula. ¿Quién puede crear un polo en una molécula que es no polar? O un anión o cation, es como si fuera un imán, que atraigo el imán, me atrae lo metálico. Lo mismo acá. El cation, actuando sobre una molécula no polar, puede generar un dipolo. Puede, digamos, chupar los electrones para un lado y generar un dipolo. Si es un cation, va a chupar electrones de manera de establecer este dipolo negativo-positivo. Si fuera un anión, sería al revés. Un dipolo de una molécula polar también puede inducir un dipolo con menor fuerza, ¿sí? Siempre va a ser más fuerte la interacción ion-dipolo que dipolo-dipolo inducido. También puede introducir o inducir un dipolo. Entonces acá tenemos la interacción ion-dipolo y dipolo-dipolo inducido. Ahora, siempre va a ser más fuerte una interacción dipolo-dipolo, es decir, en dipolos que ya existan. Después tendremos la de ion-dipolo inducido y la de dipolo-dipolo inducido. ¿Por qué? Porque, digamos, siempre que yo tenga que inducir un dipolo, la interacción va a ser más débil. Pero existe. Es decir, volviendo al ejemplo del cloruro de sodio con el tetracloruro de carbono, por ejemplo. Volviendo a ese ejemplo, nosotros, ¿qué podemos decir? Podemos decir que está bien, no hay solvatación, porque no tengo dipolo que pueda interactuar con el cation y el anión. Pero si tengo una molécula polar, ese cation o anión podrían inducir un dipolo en la molécula no polar del tetracloruro de carbono. Y haber una mínima interacción que no alcanza para disolverlo, pero sí una mínima interacción que podría haber, sería la de ion dipolo inducido. Y después tenemos otro tipo de interacción que es la más débil de todas, que se denomina las fuerzas de dispersión de London, y que es la que ocurre entre moléculas no polares. Entre moléculas no polares, donde se pueden inducir de alguna manera dipolos que se denominan dipolos instantáneos, y que ocurren entre moléculas no polares. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre esto porque los átomos tienen electrones, ¿sí? Tienen electrones. Cuanto más sea la carga nuclear, el peso molecular, más electrones van a tener. Puede ocurrir que en determinados instantes los electrones de uno de los átomos estén más cerca del núcleo de otro y haya una pequeña interacción que genera un dipolo en el otro átomo. Ese dipolo que dura un instante alcanza para generar un dipolo en otro átomo y así sucesivamente. Pero son los que se denominan dipolos instantáneos. Es una fuerza de interacción, es la que ocurre en la mayoría de los gases, es decir, entre moléculas no polares, ¿sí? Entre moléculas no polares, en realidad, o al ocurrir entre moléculas no polares,
podríamos predecir que esas moléculas son gases, porque esta fuerza de interacción es sumamente débil. ¿Mm? ¿Cuándo es mayor? Bueno, cuando tengo más número de electrones, cuando tengo un átomo más grande, porque cuando tengo más número de electrones, hay mayor probabilidad de que se puedan inducir por el otro átomo esa cantidad de electrones. Pero lo importante de todo esto es que existen estas interacciones que son sumamente débiles entre moléculas no polares. Estas interacciones sumamente débiles, cuando existen en una determinada molécula, me estarían indicando que la interacción es muy débil y que el estado de agregación debería ser un gas. Es decir, en los gases tenemos este tipo de interacciones tan débiles. Por eso los gases tienen altos grados de libertad las moléculas, porque las interacciones son muy débiles. Bien, esto no nos interesa tanto, acá son todas moléculas no polares. Ahora vamos a ver un caso particular, después vamos a hacer el ranking, ¿no? Pero vamos a ver un caso particular, que es un caso particular de interacciones dipolo-dipolo, pero que ocurren en ciertas moléculas. Y en aquellas moléculas que tienen en su molécula justamente oxígeno, nitrógeno o flúor. Oxígeno, nitrógeno o flúor. Estas moléculas, como el agua, son capaces de formar ese enlace dipolo-dipolo que ya sabemos que tiene el agua, pero reforzado. Reforzado por una interacción entre el hidrógeno y estos elementos tan electronegativos como son el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. De esta manera, fíjense, el agua es una molécula, ya dijimos, polar, forma un dipolo. Ahora, ¿qué pasa? Tiene la particularidad, una molécula de agua, de tener dos pares libres. Si se acuerdan la estructura de Lewis, tenemos el oxígeno, tiene dos pares libres. Ese par libre, y tratándose de un átomo tan muy electronegativo, es capaz de interactuar con el hidrógeno de otra molécula y formar como un puente entre las moléculas, que refuerza la propia interacción dipolo-dipolo. Y esto es lo que se denomina el enlace puente hidrógeno, que es más fuerte que el enlace dipolo-dipolo. Y ocurre solo en moléculas que tienen oxígeno, nitrógeno, flúor con hidrógeno. Y esta posibilidad de este enlace, porque tenemos oxígeno e hidrógeno en la molécula, me determina ciertas propiedades del agua que son justamente las causantes de que el agua sea líquida a temperatura ambiente. Y son las causantes de que exista la vida en el planeta Tierra y que existamos nosotros, que somos el 80% de agua. Este puente de hidrógeno me determina que el agua sea líquida. Si no existiera el puente de hidrógeno, debería ser gas el agua. Con lo cual, estaríamos flotando permanentemente. Entonces, bueno. Y es por esto. Fíjense. Acá arriba tienen el agua. Esta es una gráfica. Si lo piensan, esta es una gráfica. El punto de ebullición de determinados átomos del periodo, de átomos, por ejemplo, tomemos la tabla periódica, miremos solamente la gráfica de arriba. Miremos solamente la gráfica de arriba. Tenemos oxígeno con hidrógeno, azufre con hidrógeno, selenio con hidrógeno, telurio con hidrógeno. ¿Qué son esos? Oxígeno, azufre, selenio, telurio. Son elementos del grupo 6, todos elementos del grupo 6. Si vamos desde el telurio, que está en el periodo 5, fíjense, tiene un determinado punto de ebullición, el compuesto del telurio con el hidrógeno. Si vamos al selenio, es decir, subimos en el grupo,
baja el punto de ebullición. Si seguimos con el azufre, sigue bajando el punto de ebullición. Para el agua, que es oxígeno, hidrógeno, si seguimos esta tendencia, el punto de ebullición, fíjense que tendría que estar por acá. Tendría que estar más o menos por menos 80 grados. Y sería un compuesto gaseoso. Pero sin embargo, estamos en 100. ¿Y por qué? Por esas fuerzas de interacción puente-hidrógeno, que hace que el agua, al tener el punto de ebullición de 100, sea justamente líquida a temperatura ambiente. Si no, a temperatura ambiente debería ser gaseosa. Bueno, este es el enlace puente-hidrógeno, que es un enlace dipolo-dipolo reforzado. ¿Sí? O sea, si el dipolo-dipolo era un enlace fuerte, el puente-hidrógeno es más todavía. Bueno, esto no nos interesa tanto. Y lo que vamos a ver es la otra interacción, la interacción más fuerte de todas, que es la interacción ion-ion. Está dada al último porque es un caso particular, porque en realidad no es una interacción intermolecular, porque acuérdense que los compuestos iónicos no tenían moléculas. Entonces, medio que no la podemos llamar intermolecular, pero es un tipo de interacción. Es la interacción ion-ion, y es la interacción que existe en todos los compuestos iónicos, es decir, en todos los compuestos que tienen enlace iónico. Es la interacción ion-ion, es decir, una interacción electrostática entre un cation y un anión. Y es la interacción más fuerte de todas. Entonces, si yo me voy a un ranking con todo lo que he visto, tengo primero la interacción ion-ion, porque la interacción ion-ion es la interacción más fuerte de todas que existen en los compuestos iónicos. Después tendré el puente hidrógeno. Puede venir en el medio la interacción ion-dipolo, porque siempre que tengo un ion, la interacción es fuerte, ¿sí? Tenemos entonces ion-ion, luego ion-dipolo. Ion-dipolo, por ejemplo, la que permite que el agua disuelva una sal. Después tenemos el puente hidrógeno, arriba de dipolo-dipolo, porque el puente hidrógeno es un dipolo-dipolo reforzado. Y después tendremos las interacciones de dipolos inducidos, es decir, ion-dipolo inducido, dipolo-dipolo inducido, que son las interacciones inducidas, digamos. Y por último, las fuerzas de dispersión de London o interacciones de dipolos instantáneos que ocurren entre las moléculas no polares. Entonces, si yo clasifico en función de los tipos de moléculas que hemos visto, moléculas o especies, ¿no? Tenemos primero los compuestos iónicos. Bueno, van a ser los que van a tener las mayores fuerzas de atracción, porque la atracción es ion-ion. Luego vimos moléculas que tenían enlaces covalentes, polares, y que las moléculas eran polares. Entre ellas mismas, la interacción siempre va a ser dipolo-dipolo. Y si hay oxígeno, nitrógeno o flúor, la interacción va a ser puente hidrógeno, que es mayor que la dipolo-dipolo. Ahora, si tengo moléculas no polares, la interacción entre ellas va a ser las fuerzas de dispersión de London, que son las más débiles de todas. Entonces, con esto, nosotros lo que podemos hacer es ver si nosotros tenemos moléculas, hemos llegado a determinar, como les digo, el viento de ayer me mató. Para colmo me encontró en la calle, el cambio de tiempo, entonces me tragué toda la tierra. Bueno, si nosotros sabemos, hemos hecho la estructura de Lewis, hemos calculado la geometría y sabemos si la molécula es polar, no polar, si es un compuesto iónico, podemos saber qué interacciones hay entre ellas. Para saberlo, acá hay un simple cuadrito que puede ayudarles o no.
Si les ayuda, lo usan. Si no les ayuda, usen lo que les parezca. Pero ¿qué nos dice este cuadrito? ¿Participan iones? Primero, ¿qué tenemos que ver? Para poder llegar a determinar cuál es la fuerza intermolecular. ¿Participan iones? Si no participan iones, nos seguimos preguntando. ¿Las moléculas son polares? Bien. Si las moléculas no son polares, solo podemos tener entre ellas fuerzas de London. Es decir, esos dipolos instantáneos inducidos en todas las moléculas polares. Y que ya me estaría diciendo que esos compuestos tienden a ser gaseosos en realidad. No hay moléculas polares. Ahora, si hay moléculas polares, ¿qué nos tenemos que preguntar? ¿Hay átomos de hidrógeno unido a nitrógeno, oxígeno y flúor? Si no hay átomos de hidrógeno unidos a oxígeno, nitrógeno y flúor, no hay. ¿Cómo puede ser la interacción? Puede ser dipolo-dipolo, porque la molécula es polar. O puede haber un dipolo-dipolo inducido cuando tengo una mezcla de moléculas, ¿no? Tengo una mezcla de moléculas, molécula polar, como es el agua, con no polar, como es el nitrógeno. Por ejemplo, un gas en agua. Hay un dipolo-dipolo inducido. Ahora, si hay hidrógenos unidos a nitrógeno, oxígeno, flúor, tenemos el puente hidrógeno, sí o sí. Si participan iones, ¿qué tenemos que ver? ¿Tenemos presentes moléculas polares con los iones? Si tenemos moléculas polares con los iones, tenemos fuerzas ion-dipolo, como en el caso, por ejemplo, el cloruro de sodio y el agua. Y si no, si solamente hay iones, el enlace es el enlace iónico. Este es el cuadrito que más o menos me refleja todas las posibilidades de fuerzas intermoleculares que existen. Ya van a haber ejercicios, en los últimos ejercicios, tienen varios que son justamente de este tipo. ¿Yo qué les digo? Para darles una ayudita para el parcial, por ejemplo. Primero tienen que saber si el compuesto es iónico. Si el compuesto es iónico, yo les digo, ¿cuál es la fuerza de interacción en este compuesto? Y es una interacción iónica, ¿sí? Si la molécula es polar, entre moléculas polares siempre va a ser dipolo-dipolo. Y si es no polar, siempre va a ser de London. Las otras posibilidades que surgen es cuando tenemos mezclas de compuestos, como por ejemplo, tenemos un ion con una molécula polar, entonces voy a tener ion dipolo. Tengo un ion con una molécula no polar, entonces voy a tener un ion con un dipolo inducido. Es decir, cuando tengo mezcla de moléculas existen las variantes distintas a la interacción iónica, a la dispersión de London, al dipolo-dipolo. O puente hidrógeno cuando tengo oxígeno con nitrógeno o oxígeno con hidrógeno, mejor dicho, hidrógeno con oxígeno, con nitrógeno o con flúor. Les estoy buscando acá los ejercicios. Enlace, acá. Los ejercicios acá para hacer fuerzas intermoleculares es del 17 al 20. Del 17 al 20. Donde tienen varias... no, del 16 al 20. Hay 5 ejercicios que pueden hacer, más lo que es el punto 8 para la parte de las preguntas de orientación. Bueno, vamos a cortar acá porque, digamos, tengo que empezar con gases. Tenemos que empezar con gases y con líquidos. Pero vamos a cortar acá para que ustedes puedan digerir un poco esto. Y entonces la clase que viene sí les doy gases y líquidos. La clase que viene, a ver qué fecha es, para ir viendo bien. Hoy es 14, o sea que, es 21. Esperen, creo que estoy cambiando los planes, porque la clase que viene ustedes tienen clase en definitiva.
Creo que no, ¿no? ¿Qué han dicho? ¿Qué han organizado? La verdad que dar las clases un 21 de septiembre es como medio... Supuestamente en el calendario sale como que es asueto, pero no sé. Claro, sí, En el costo de feriado dice que es feriado. sí, sí. Entonces, miren, discúlpenme, pero vamos a hacer una cosa. No vamos a tener clase, porque bueno, es cruel darles clase de química el día del estudiante. No vamos a tener clase el martes, pero vamos a seguir ahora media horita más, 45 minutos más, así les doy gases. Vamos a cortar 5 minutos, ¿m? Así yo preparo, busco la filmina, cortamos 5 minutos y nos reencontramos a las 10 menos cuarto, ¿les parece? Hacemos de 10 menos cuarto a 10 y media la clase de gases, así ya adelantamos y no tenemos, no les tengo que dar clase el martes que viene. ¿Mm? Ok, ¿Estamos de ok. acuerdo? Sí, sí, sí. Vamos a compartir ahora, les voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con el tema de gases. Es decir, que como ustedes verán, fuimos desde el átomo, como les prometí, desde lo más chiquitito hasta lo más grande. Pero ¿qué pasa? Que llegamos a lo más grandes, que es a los estados de agregación, porque ahora vamos a comenzar a estudiar los distintos estados de agregación. Vamos a comenzar con gases, que es el más simple, para seguir por líquidos y por sólidos. Pero ¿qué pasa? Para nosotros poder predecir las propiedades de los gases, poder caracterizar ciertos sistemas, necesitamos conocer lo que pasa adentro de las moléculas de los gases y entre las moléculas de los gases, ¿sí? Y de los líquidos y de los sólidos, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, para poder determinar ya las propiedades macroscópicas que dependen de sus moléculas. Por eso es que llegamos hasta saber cómo se atraen estas moléculas entre sí, y eso me va a abrir camino a saber si son gases, líquidos o sólidos, y después ya a poder caracterizar sus propiedades. Como les digo, comenzamos con el más simple, que son los gases, en donde, ¿qué podemos ver? No les voy a nombrar cómo se llaman los cambios de estado, porque eso lo deben haber visto miles de veces en física, en la secundaria, en la primaria, en todo. Pero sí me interesa lo que está en los vértices del triángulo. Fíjense, estas esferas me indican las moléculas. Miren cómo están los gases, cómo están los líquidos y cómo están los sólidos. ¿Qué me está indicando? Que los gases están mucho más alejadas unas moléculas con otras, con mayores grados de libertad, con mayor movimiento. ¿Por qué? Porque esas fuerzas de atracción eran débiles. En cambio, fíjense, ya los líquidos interactúan más, se chocan, se atraen unos con otros, tenemos menos grados de libertad, porque las fuerzas de atracción son un poco más fuertes, como por ejemplo, dipolo-dipolo, o puente hidrógeno. Y en el caso de los sólidos, miren cómo están, formando una red tridimensional, acá se ve un corte, atraídos unos con otros, con un ordenamiento, ya lo vamos a ver, a estas características, con un ordenamiento estructural infinito, atraídas cationes con aniones, ¿sí? Por lo tanto, acá las fuerzas de atracción son mayores. En general, por ejemplo, los compuestos iónicos son sólidos. Pero ya vamos a analizar, en particular los sólidos. Ahora empezamos con los gases. Bueno, ¿qué vemos de los gases? Bien, ¿qué tenemos gases en general? Son compuestos no polares, que a temperatura ambiente son gases, que pueden ser monoatómicos, diatómicos, como nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, flúor, cloro, triatómicos, como el ozono. Los compuestos iónicos, como les dije, en general son sólidos, no existen como gases. Hay compuestos moleculares, es decir,
moléculas, ya sean moléculas polares e inclusive moléculas también polares, ¿sí? Que son gaseosas. Pero son gaseosas, siempre hablando a temperatura ambiente, ¿cierto? Donde esas fuerzas de interacción no son tan fuertes. Pero pueden ser, por ejemplo, acá en el óxido de carbono es dipolo-dipolo. Acá es de dispersión de London, o sea, dependiendo cómo es la molécula. Acá es dipolo-dipolo, porque la molécula es bipolar. Acá también es dipolo-dipolo y acá es dispersión de London. Depende, las moléculas si son polares o no polares. Pero las fuerzas de atracción no son tan fuertes como para dar lugar a un líquido y son gaseosos a temperatura ambiente. Ustedes no tienen que, yo no les voy a dar un compuesto y les voy a decir, a ver, díganme si es sólido, líquido, gaseoso. No. Con saber qué tipo de fuerza hay, es suficiente. Es suficiente. Me pueden sí decir que, bueno, que si la interacción es de Van der Waals, el compuesto va a ser gaseoso. Podría ser gaseoso, pero no lo tienen que saber, ¿no? Eso no. Simplemente cuál es el tipo de interacción. Nada más. Y si una es más fuerte que la otra. Con eso ya está. Bueno. ¿Qué características? Las características que seguramente la han visto en la secundaria y la primaria. Adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contienen. Es un estado muy compresible, justamente porque están muy separadas las moléculas una con otra. Se mezclan completamente porque tienen altos grados de libertad. Y obviamente las densidades son mucho menores que los líquidos y que los sólidos. Son el estado más simple de la materia. Por lo tanto, sus propiedades como un todo, es decir, podemos hablar de propiedades de los gases e incluir en esas propiedades de los gases a todos. ¿Por qué? Porque son un estado muy simple de la materia. ¿Qué otras características tienen? Ejercen presión, como tienen alto grado de libertad, esas moléculas, esas masas gaseosas, ejercen presión sobre las superficies con las que entran en contacto. Al estar esas moléculas en movimiento, si tengo una masa gaseosa sobre una superficie, va a ejercer una determinada presión que es fuerza por superficie, como también lo deben haber visto en física. La fuerza que experimenta una superficie que está expuesta a la atmósfera. ¿La atmósfera qué es? La atmósfera es la masa de aire que rodea la Tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerza experimenta una superficie, cualquiera, una mesa, nosotros mismos, frente a la atmósfera? Experimenta una fuerza igual al peso de esa columna de aire que está sobre nosotros. Esa sería la presión atmosférica. La fuerza que ejerce esa columna de aire que está sobre nosotros. Esa sería la presión atmosférica, o sea, es el peso por unidad de superficie de la columna de aire que rodea la Tierra. Por supuesto que esa presión va a ser distinta según la altura, según estemos a nivel del mar o según estemos en la cima de una montaña. ¿Por qué? Porque esa columna de aire va a ser distinta. Va a ser mayor o menor. Entonces eso me va a determinar que esa presión atmosférica sea mayor o menor. ¿Cómo medimos o cómo definimos la presión atmosférica? Está definida, establecida como una atmósfera, y así se define una unidad, como una atmósfera, la presión que soporta una columna de mercurio, se los leo y después lo explico, una columna de mercurio de 76 centímetros, o sea, 760 milímetros, a 0 grados o a nivel del mar. Si nosotros nos ponemos a 0 grados y a nivel del mar, si colocamos acá un capilar, por ejemplo,
o una columna tapada arriba e invertida, es decir, sin tapa, sin fondo, y lo sumergimos en mercurio, la presión atmosférica, fíjense, va a ejercer una fuerza que va a elevar ese mercurio, ¿sí? Esa fuerza va a ser de una atmósfera y está definida así cuando esta columna tiene 760 milímetros a 0 grados y el nivel del mar. En ese caso, esta será la presión atmosférica. Es decir, si colocamos este capilar, este tubo invertido de mercurio, dentro de un recipiente con mercurio, estamos a 0 grados y el nivel del mar subió 760, esa es una atmósfera. Se define como una atmósfera. Y a partir de ahí, las distintas fracciones o múltiplos de la unidad. Y acá tienen los equivalentes, porque los vamos a necesitar cuando hagamos problemas, ¿no? Los equivalentes. Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, es un equivalente. También 760 torr, 101 kilopascal, 1,01 bar, son justamente los equivalentes de unidades de presión con atmósfera. Nada más que eso. Bueno. Ahora vamos, como yo les dije, que es un estado de la materia muy simple, y por lo tanto, al ser un estado simple de la materia, es posible referirnos a las propiedades de los gases como a todos los gases, es decir, las propiedades del nitrógeno igual a la del oxígeno, igual a la del metano, o sea, podemos definir ecuaciones que son en general muy aproximadas para describir las propiedades de todos los gases en general. Después hay alguna desviación de esa idealidad, pero podemos llegar en este estado en particular, el gaseoso, que es el estado de la materia más simple, podemos definir ecuaciones que valen para todos los gases. Para ello, lo que hacemos primero es definir lo que es el gas ideal. Y vamos a determinar la ecuación para un gas ideal, la ecuación que me permite predecir las propiedades de los gases. Para un gas ideal vamos a definir esas ecuaciones que después vamos a ver cómo varía para un gas real, digamos. Pero vamos a ver también que varía tan poco que prácticamente la ecuación es válida para todos los gases. Ya lo vamos a ver. Simplemente por ahora, para determinar estas ecuaciones que describen el comportamiento de los gases, vamos a definir lo que es un gas ideal. Lo llamamos gas hipotético, cuyo comportamiento de volumen y presión describe completamente a todos los gases y se describe con una ecuación que se denomina ecuación de los gases ideales, que vamos a ver cuál es. Pero ¿qué hipotetización se hace para determinar, decir que es un gas ideal? Que las moléculas no se atraen ni se repelen, lo que es ligeramente cierto porque alguna interacción o repulsión puede haber, aunque sean moléculas no polares, y que el volumen es despreciable. Con esas dos hipótesis defino un gas ideal. Y voy a establecer ecuaciones de comportamiento de esos gases ideales, que después vamos a ver cómo se aplican a gases reales. Y van a ver, créanme, que son aplicables a gases reales. Entonces, vamos a empezar con las primeras leyes. Ustedes van a ver que ciertos físicos, los que investigaban sobre el magnetismo, sobre los rayos catódicos, bueno, también investigaban otros con gases. Fíjense cuándo, ¿no? En el 1600. Muchísimo. El Boyle, que determinó que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Es algo que ahora nos parece obviamente lógico.
Si decimos que son compresibles, cuanto más presión ejercemos sobre un gas, su volumen va a ser menor. Bueno, esa ley se estableció en el 1600. Toda proporcionalidad, saben ustedes que se puede transformar en una igualdad con una constante de proporcionalidad, es decir, que el volumen es igual a una constante sobre P. Cuando el número de moles y la temperatura es constante, podemos establecer que P por B igual acá, a una constante. P por B es igual a una constante, siempre que el número de moles y la temperatura sean constantes. Y esto lo puedo llevar a una gráfica. Puedo graficar presión en función de volumen, siempre a número de moles y temperatura constante. Acá vamos a ver en todas estas ecuaciones, en definitiva, 4 variables, que son presión, volumen, número de moles y temperatura. Lo que vamos a hacer es mantener constante algunas para ver cómo varían las otras. Y después vamos a meter todo en una ecuación que ya lo vamos a ver. Entonces, y esto me está describiendo cómo se comportan, ¿no?, los gases en función de la temperatura, de la presión y del volumen. Si graficamos presión en función del volumen y siguiendo esta ecuación, vemos esta gráfica parabólica, que es que nos está indicando el punto 2, tengo una determinada presión, un determinado volumen. El punto 1, ¿dónde? ¿Qué hice en el punto 1? Bajé la presión y aumentó el volumen. Y así tengo esta curva de presión en función del volumen, siguiendo la ley de Boyle. Si P por B es una constante, P1B1, que es un determinado estado, sería este, va a ser igual a P2B2, porque siempre tenemos en el medio una constante K. O sea, P1B1 es igual a P2B2, es igual a P3B3, es decir, todos los puntos sobre esta curva van a cumplir la ecuación que presión por volumen va a ser igual a una constante para una temperatura y para un determinado número de moles. Esta es la primera ley que me indica el comportamiento de presión y volumen teniendo temperatura y número de moles constante. Vamos a ir a una segunda ley ya del 1800, en donde en realidad las variables, dejando presión y número de moles constante, las variables que se analizan ahora son volumen y temperatura. ¿Qué dice Gay-Lussac en 1800? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. También es algo que ahora, por la lógica, sabemos que si en una masa gaseosa aumentamos la temperatura, va a aumentar el volumen. Es decir, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Grafiquemos. Fíjense, volumen en función de temperatura. Y tenemos estas líneas rectas, porque es directamente proporcional el volumen a la temperatura. Miren acá. Acá tenemos volumen, temperatura a presión constante. Volumen en función de la temperatura a presión constante. Si nosotros vamos aumentando la temperatura, aumenta el volumen. Presión constante, fíjense, una sola pesita. Aumentamos temperatura, aumenta volumen. Aumentamos temperatura, aumenta volumen. Entonces, y miren, grafiquemos acá, graficamos en grados centígrados. Si graficamos en grados centígrados, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en esta? Nos centralicemos a la izquierda primero.
Tenemos distintas curvas de volumen en función de temperatura para distintas presiones. Por ejemplo, esta será para una atmósfera la C, para 2 atmósferas, para 3. A distintas presiones, ¿sí? Acuérdense, número de moles y presión constante. Tenemos estas líneas rectas, que como les digo, ¿qué característica tiene cada una de estas líneas rectas? Esta línea va a ser a una presión, esta va a ser a otra y a otra. Y vemos que cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Pero todas las tres tienen una característica, que se unen en un punto, fíjense. Y este punto es de menos 273 grados centígrados. Este punto. Es decir, se unen en un punto. Este es un punto tal donde por debajo de esa temperatura ya ese compuesto no puede ser más gas. Sería el punto límite. Llamémosle cero absoluto. Y por eso Kelvin transformó estas gráficas en esta otra, donde acá en menos 273 es 0 grados Kelvin. Es decir, el cero absoluto. Por debajo de ahí ya no tengo gas. Entonces, transformamos esta escala de temperatura en grados centígrados en grados Kelvin, que son exactamente las mismas temperaturas restadas 273 grados. Es decir, el 0 grado absoluto o el 0 grado Kelvin es el menos 273 centígrados. Es simplemente una equivalencia, nada más. El 0 grados centígrados son 273, el 0 centígrados son 273 Kelvin, 0 Kelvin menos 273. Es simplemente expresa. Cuando nosotros escribamos la ecuación de estos gases ideales, recuerden, muy importante, que esta ecuación la vamos a escribir en grados Kelvin, ¿sí? Entonces, si el problema, el enunciado, lo que sea, está expresado en grados centígrados, lo van a escribir ustedes, lo van a pasar primero a grados Kelvin. Siempre así. Entonces, y ahí podemos establecer esa proporcionalidad, como dijimos. El volumen es directamente proporcional a la temperatura. Transformamos la proporcionalidad en una igualdad a través de una constante, siempre para n y p constante, de manera que yo puedo decir que volumen sobre temperatura, fíjense, es una constante. Entonces, el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2 para una determinada constante, o con una determinada constante, que depende de n y p, es decir, a n y p constantes. Y establezco acá entonces la ecuación de Gay-Lussac. Y luego vamos a la última, que es la de Avogadro, que ¿qué nos dice? Que a una temperatura y a una presión dada, a una temperatura y a una presión dada, el volumen es directamente proporcional al número de moles. El volumen directamente proporcional al número de moles. O el volumen es igual al número de moles a través de una constante. Entonces, esto tómenlo como una realidad que se puede demostrar, como una verdad que se puede mostrar, pero no la vamos a demostrar ahora, tómenla como una verdad, que en condiciones normales de presión y temperatura, ¿cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura? Que se definen como presión, como condiciones estándares o normales. Una atmósfera y 0 grados centígrados. En esas condiciones, que son las llamadas condiciones normales de presión y temperatura, y no condiciones ambiente, es distinto, no condiciones ambiente, sino condiciones normales de presión y temperatura, un mol de gas ocupa 22,4 litros. Un mol de gas ocupa 22,4 litros. Tiene un volumen de 22,4 litros. En estas condiciones, ¿no? Una atmósfera y 0 grados centígrados. Siempre en estas condiciones.
¿Por qué les recalco mucho estas condiciones? Porque hay en algunos libros que están mal, o en internet lo pueden leer mal, y hablan de condiciones ambientes para que un mol ocupe 22,4 litros. Y no, es en condiciones normales, que es una atmósfera y 0 grados. Distinto es de condiciones ambientes que son una atmósfera y 25 grados. A eso se le llama condiciones ambientes. Pero en esas condiciones un mol de gas no ocupa 22,4 litros, solo en las condiciones normales. Bueno, combinando estas tres ecuaciones, estas tres proporcionalidades, obtengo esta proporcionalidad que me dice que el volumen es directamente proporcional al número de moles y a la temperatura e inversamente proporcional a la presión. Como dijimos, a través de una constante puedo llevar esta proporcionalidad a una igualdad. Y esa constante es la que se denomina la constante de los gases ideales y que tiene un valor. La constante de los gases ideales, la ecuación de los gases ideales, acuérdense que la definimos teniendo en cuenta que en ese gas hipotético las moléculas no se atraen ni se repelen y el volumen es despreciable. Bajo esas premisas, podemos establecer la ecuación de los gases ideales. ¿Sí? Que es esta sí la tienen que saber de memoria, dormidos, la tienen que saber, P por B igual a nRT, P por B igual a nRT. Presión por volumen igual al número de moles, por R, que es la constante de los gases ideales que tiene un valor que ya lo vamos a ver, y por la temperatura. ¿Qué valor tiene R? Lo vemos acá. Y lo vemos partiendo de esta premisa. Dijimos que en condiciones normales, es decir, de una atmósfera y 0 grados centígrados, un mol ocupa 22,4 litros. Si yo despejo R, y acá reemplazo presión una atmósfera, volumen 22,4 para un mol, temperatura 0 grados centígrados, tengo el valor de R. 0 grados centígrados pasando a Kelvin, ¿no es cierto? 0 grados centígrados menos 273 Kelvin. Perdón, 273 Kelvin. Entonces, en esas condiciones, el valor de R es 0,082 atmósferas, litros sobre grado Kelvin, mol. Atmósferas, litros sobre grado Kelvin, mol. Y bueno, y con esa ecuación pueden calcular las variables que quieran a partir de otra conocida. Es decir, sabiendo temperatura y volumen y número de moles podemos saber presión. Sabiendo volumen podemos saber presión, temperatura, número de moles. Esta es la llamada ecuación de los gases ideales. Que si a esta ecuación de los gases ideales, si yo despejo R, puedo decir que P por B sobre NT 1 va a ser igual a P por B sobre NT 2. Entonces, conociendo determinadas variables, conociendo 3 de las variables, puedo calcular la cuarta. Si sé que N es 1, puedo sacarla y tener P1, B1. Es decir, ustedes pueden jugar con esa ecuación según el problema, para tratar de partir de esa ecuación y es la única. Por eso gases es bastante fácil, ¿no? Porque tienen una única ecuación con la que pueden calcular todo. Van a jugar con esa ecuación de manera de llegar al resultado, ¿no es cierto? Tienen un dato, una incógnita, manejan esa ecuación, juegan con esa ecuación. Este es un cuadro que les puede servir o no, si no, descártenlo y solo manéjense con la ecuación, que es la ecuación de los gases ideales. Se puede ver reducida en función si tienen variables que son constantes. Por ejemplo, se podemos reducir a P1, B1 sobre T1 igual a P2, B2 sobre T2,
para número de moles constante, por decirlo. Para temperatura constante, yo puedo sacar la temperatura y decir P1, B1 es igual a P2, B2. Y me voy a la ley de Boyle. O puedo decir para volumen constante, como esto es constante, lo descarto y digo P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, volumen constante, y me voy a la otra ecuación. Y así, a presión constante, me voy a la ley de Charles. Así pueden, digamos, cuando una variable es constante, pueden jugar con esa ecuación. O usar todas las variables que conocen o anular la que es constante. Y con el objetivo, sí, como les digo, jugar con esa ecuación para llegar a encontrar lo que se pide. En este caso ya es bastante álgebra, digamos, más que química, una vez que ustedes conocen la ecuación. Bien, ahora bien, yo les había dicho, tenemos 10 minutitos más, yo les había dicho que estábamos hablando de gases ideales, ¿sí? Es decir, que moléculas que no ejercían fuerzas, que no tenían volumen. Ahora, esa ecuación en general es aplicable para todos los gases reales bajo determinadas condiciones. Y ustedes después en el práctico van a van a aplicar la ecuación para gases reales y van a ver que prácticamente no se desvía de la realidad. Lo que vamos a ver acá, ya para terminar gases, vamos a ver cómo se desvía, en qué condiciones es más aplicable la ecuación de los gases ideales. Fíjense lo que vamos a hacer acá. P por B, cuando nosotros estamos en presencia de un mol, ¿cómo sacamos número de moles? P por B es igual a nRT. Para sacar el número de moles es P por B sobre RT. Vamos a graficar P por B sobre RT. Para un gas ideal es 1. Y para distintos gases reales, fíjense, estas son las curvas de gases reales, de lo que es P por B sobre RT. En función de la presión. Fíjense, ¿para qué presiones nos desviamos menos de la idealidad? Para bajas presiones, es decir, estas curvas de gases reales, las curvas de colores, son las de gases reales. Y la línea de puntos es la del gas ideal. P por B sobre RT para un gas ideal es 1. Para gases reales no es 1. Pero la desviación, ¿dónde es menor? A menores presiones. Fíjense, miren que en este solo cuadrante estoy de 0 a 200. Imagínense, 200 atmósferas es una barbaridad. Para los reactores químicos, por decirles que nosotros manejamos, podemos trabajar a 4 atmósferas, a 20 atmósferas. Vamos a estar siempre por acá. Por eso, nosotros decimos que en general, en las condiciones en que nos manejamos con los gases, es aplicable la ecuación de los gases ideales. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar trabajando a menos de 20 atmósferas, es decir, donde fíjense que la desviación de la idealidad es mínima. Eso por un lado, vemos cómo es la desviación con respecto a la presión. También podemos observar cómo es la desviación con respecto a la temperatura. Siempre lo mismo, fíjense, graficamos P por B sobre RT en función acá de presión. Estas curvas siempre es para un mol y para nitrógeno, para un mol de nitrógeno. A distintas temperaturas. Para un gas ideal, P por B sobre RT para un mol es 1. Para un mol es 1. Fíjense, ¿a dónde nos desviamos menos de la idealidad? A temperaturas elevadas
los gases reales se comportan como ideales. Fíjense, el gas que está a mayor temperatura es el que va más cerca de la idealidad. ¿Mm? El que está a mayor temperatura, 1000 grados Kelvin. Pero de todas maneras, primero nosotros trabajamos, ¿no?, con temperaturas bastante por encima de 0 grados Kelvin, estamos en 273 como mínimo, y de ahí para arriba, generalmente a temperatura ambiente son 323, 323 grados Kelvin, es decir que andamos en temperaturas donde podemos hablar de una cierta idealidad. De todas maneras, es posible esa ecuación de los gases ideales corregirla en función del gas de que se trate para llevarla a una ecuación real. Que en realidad yo les digo, yo les voy a mostrar esto, les voy a mostrar esta ecuación, pero ¿por qué les voy a mostrar esta ecuación? Para hacer la comparación con la ecuación de los gases ideales y para que vean que la desviación es tan mínima que no nos desviamos, no cometemos grandes errores si utilizamos para la mayoría de los gases la ecuación de los gases ideales. Pero vamos a ver cómo se corrige la ecuación para un gas real. Primero, cuando decimos que las fuerzas de atracción que nosotros las habíamos despreciado, decimos que sí, que ahora son apreciables. Para introducir las fuerzas de atracción a la presión ideal, ¿qué hacemos? Corregimos la presión real para llevarla a la presión ideal con este término, en donde estamos incorporando que las fuerzas de atracción son apreciables. Por otro lado, también vamos a incorporar un término, ¿sí?, que nos hable del volumen efectivo, porque dijimos que las moléculas de los gases ideales no tenían volúmenes. Entonces, el volumen efectivo va a ser un volumen real menos una determinada constante. Con estas cuestiones que no las vamos a deducir, pero con estas correcciones podemos llegar a una presión real en función del volumen y de la temperatura. Y que esta es la ecuación de los gases reales, donde estas correcciones A y B son coeficientes que dependen del gas. Acá sí ya depende del gas. Y no hablamos de una ecuación que vale para todos los gases. Depende del gas. A y B dependen del gas. Entonces, corrigiendo por volumen y incorporando la importancia de las fuerzas de atracción que no sean despreciables, los físicos se han encargado de encontrar estos coeficientes que acercan la ecuación ideal a la ecuación real de los gases para determinar esta ecuación que se llama ecuación de los gases reales, que introduce coeficientes A y B que corresponden a gases reales. Pero yo les voy a dejar un ejercicio acá, donde ustedes van a calcular variables utilizando esta ecuación y la de los gases ideales, para que realmente van a comprobar de que el error introducido por la ecuación de los gases ideales es tan mínimo que no tiene sentido utilizar esta ecuación. Y que nos simplifica todos los cálculos si utilizamos esa ecuación de los gases ideales para todos los gases sin cometer grandes errores. Acá lo que les muestro es para distintas sustancias está tabulado ese A y ese B, que es lo que pueden utilizar en la ecuación para calcular el comportamiento de los gases. Entonces, como les digo, les dejo este ejemplo. Dado 3,5 moles de amoníaco, ocupan 5,2 litros a 47 grados, calcule la presión del gas, utilizando las dos ecuaciones, la de los gases ideales y la de los gases reales. Para utilizar para la ecuación de los gases reales, tendrán que buscar A y B en la tablita anterior.
tendrán que buscar ahí, ven la tablita anterior. Entonces van a calcular las dos presiones. Y ahí van a poder comprobar lo que les digo, que prácticamente los valores son muy semejantes. Es decir, no tiene sentido utilizar la ecuación de los gases reales. En general, en las condiciones de presión y temperatura en que nos maneja. Bueno, esto es todo de gases, que por supuesto lo van a ver en el práctico, lo van a ver seguramente el viernes, no, por ahí el otro viernes, pero bueno, ya les queda el concepto. Cuando lo vayan a ver, repasen de nuevo esta clase, vean las ecuaciones, y bueno, y van a poder hacer el práctico. Les digo yo que el práctico de gases es muy práctico, es decir, los ejercicios de gases que van a ver en un parcial, en el segundo parcial, son netamente prácticos. ¿Sí? Es decir, es poder manejar esta ecuación de los gases, principalmente la ecuación de los gases ideales. En los parciales no les tomamos ecuación de gases reales, pero es para que ustedes puedan verificar la validez de la ecuación de los gases ideales. Bueno, entonces hemos avanzado con gases, dejarán grabada esta clase para cuando la tengan que estudiar. No sé si hay alguna duda. ¿A alguien le quedó alguna duda? Perdón, dejé de compartir antes de preguntarle si tenían dudas. ¿Alguna duda? ¿Quieren que volvamos a alguna filmina en particular? ¿No? Bueno. Bien. Entonces, estamos acá. Es decir, hasta acá hemos, bueno, avanzado con gases y hemos terminado lo que son los temas para el primer parcial. ¿Sí? Quiero aclarar acá. Primer parcial va hasta fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Que es lo que seguramente van a terminar de ver el viernes que viene en el práctico. Y después de la semana que viene 21, el próximo martes ya es 28. O sea que la próxima vez que nos veamos va a ser la clase anterior al parcial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La próxima vez que nos veamos va a ser la clase anterior al parcial. Con lo cual, bueno, esa clase, si ustedes la quieren, será clase de consulta. Probablemente podemos avanzar con líquidos, seguramente. Vamos a avanzar con algo de líquidos en una clase corta. Vamos a hacer mitad de clase de consulta y mitad de clase vamos a avanzar con líquidos, ¿sí? Entonces, anótenlo el martes 27, si es que estoy bien, es decir, en 15 días, haremos ya la clase de consulta para el parcial que es el viernes primero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que se quieran sacar? ¿Algo sobre el parcial o lo que sea? Bueno, entonces nos vemos el viernes 27, que tengan un muy buen día del estudiante, que disfruten la semana que viene, ojalá que haga calorcito, así lo pueden pasar de lo mejor. Y estudiando un poquito también, ¿no? Para el próximo martes 27. Nos vemos entonces, que tengan buena semana.